Hola, Dios te bendiga iglesia, Dios te bendiga a quien nos escucha en este nuevo devocional del día de hoy. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a enfocar nuestro devocional en el libro de la Biblia de Corintios y quiero que me acompañes a 1 Corintios 10. Vamos a leer juntos del 1 hasta el 4 que dice de la siguiente manera: Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron los mismos alimentos espirituales y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Esta es una de las cartas de Pablo hacia los Corintios, recordándole algunas cosas que pasaron con el pueblo de Israel, que muchas veces tú y yo hemos escuchado, hemos conocido y que hemos aprendido mucho acerca de estas historias. Pero algo que me llama la atención, con el escrito inicial de Pablo, les estaba recordando cómo fueron guiados por el Espíritu Santo y cómo todas las cosas que le pasaron pues eran, aquí específicamente hablaba acerca de que fueron guiados, fueron bautizados, tuvieron alimento espiritual, tuvieron agua espiritual, y estamos hablando de todas estas cosas que provienen de Dios, provienen de Cristo. ¿Y por qué hablo de esto? La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar algunos devocionales que hablaban acerca del pecado. Y esta semana vamos a retomar un poco acerca de esto. ¿Y qué pasa? Ocurre que en el capítulo 10 específicamente nos habla acerca de que muchas veces nosotros como cristianos o como hijos de Dios podemos llegar a ser muy maduros y tener mucha experiencia en la vida cristiana. Podríamos decir que el pueblo de Israel también le pasó. Dice que fueron guiados, tuvieron alimento espiritual y muchas cosas que acabamos de leer. Podríamos decir, no, pues ellos estaban súper, hiper, mega preparadísimos para cualquier situación, problema difícil por el que hubieran pasado. Pero resulta, resulta que no era así. A pesar de todas estas cosas, o afortunadamente, muchas personas del pueblo de Israel pues se fueron apartando. Muchas de ellas, aunque comieron alimento espiritual, bebieron agua espiritual, muchos de ellos fueron incrédulos aún frente a situaciones que pasaban. Muchos de ellos también dudaban de las cosas que Dios podía realizar en medio del desierto. O también muchos de ellos, aún conociendo y teniendo experiencias con el Señor, ¿qué pasó? Decidieron apartarse y tener otros ídolos, otros dioses que no era el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces nos pasa a nosotros. Tú podrías decir, no, pues yo llevo muchos años en el ministerio, yo ya soy maduro, yo ya tengo la experiencia y seguramente pues no va a ser tan fácil caer en tentación, caer en situaciones del mundo. Y déjame decirte que tenemos que tener cuidado, así como le pasó al pueblo de Israel. Tú y yo no estamos exentos a caer en la tentación. ¿En qué tipo de tentación? Pues en murmurar hacia mi hermano, en poder mentir en alguna situación, aún en pecados de la carne, fornicación, pecados como la ira, etc. Podríamos poner una lista enorme frente a esto, pero yo quiero que hoy podamos entender algo, y es, independientemente de qué tan maduro o inmadura seas en el ministerio, tú y yo no estamos exentos a caer en tentación.
Entonces, Pablo le explica precisamente a los corintios esta situación. Pero la ventaja de esto es que nos da una salida. Y eso mismo que les dice a ellos, nos lo dice a nosotros. De la siguiente manera. Lo alentador de esto es que Dios provee una salida para esas situaciones. Hay un versículo que nosotros hemos escuchado y yo creo que lo repetimos ya prácticamente en muchas situaciones, y es que Dios no nos da una carga mayor a la que nosotros podamos soportar. Aún el Señor no nos va a poner tentación, permite ese tipo de tentaciones o situaciones, pero con ello junto nos da la salida. Entonces nosotros tomamos la decisión, si como el pueblo de Israel cometemos un error y nos quedamos ahí, o cometemos un error que es algo natural de nuestra vida carnal y humana, porque estamos aquí en la tierra, pero pedimos ayuda y dirección a Dios. Esa es la diferencia. Si yo peco, yo tomo una mala decisión y me quedo ahí y digo, ay, es que yo soy así, el Señor nunca me perdona, entonces yo no estoy confiando en lo que Dios ha dicho y quién va conmigo. Entonces, como sabemos que Dios provee la salida, no hay ninguna excusa hacia el pecado, jamás. Nunca va a haber una excusa hacia el pecado. Sí, vamos a cometer errores, pero cuando el Señor nos da la salida y quien va de la mano de nosotros es el Señor, pues evidentemente no podemos quedarnos ahí. Y al contrario, como el Señor nos da la salida, Él nos va a ayudar a que ese tipo de tentación o pecado, si vuelve a pasar, pues ya no caigamos, ¿sí? Porque recuerden, nuestra mano derecha y quien va con nosotros es el Señor. Y yo quiero darte 5 puntos en el libro de 1 Corintios 10, que Pablo resalta mucho precisamente frente a lo que hablaba específicamente del pecado de la idolatría, en este caso del pueblo de Israel, pero nosotros lo estamos enfocando de manera general. Dice, número 1, los ejemplos de otros deben ser suficientes para detenernos de pecar. Hay una frase que hemos escuchado, ¿verdad? De que a veces aprendemos con la experiencia de otros o aprendemos con la experiencia propia. O sea, nosotros queremos experimentar y aprender a los golpes, como diría el mundo, o si yo estoy viendo las situaciones de mi hermano, de otras personas, pues eso podría caber o podría ayudarme a decir, como que por ahí no está bien, y tomar otro tipo de decisiones. Número 2, ninguno debe sentirse seguro de sí mismo. ¿En qué sentido? No debes de pensar que eres lo suficientemente fuerte y que no necesitas de Dios. Al contrario, cuando más fuerte te sientes, es donde más necesitas al Señor. ¿Por qué? Porque ahí en donde nos sentimos seguros en nuestra propia opinión es donde llega el enemigo y busca esas áreas débiles que tenemos. ¿Para qué? Para hacernos caer. Pero recuerden, nunca debemos sentirnos seguros de que nosotros podemos solos. Al contrario, siempre buscar al Hacedor, que es el Señor Jesucristo. Número 3, ninguno es tentado más de lo que pueda resistir. Era lo que les comentaba. El Señor siempre nos va a dar la salida. Y a veces, ay Señor, ¿por qué me permites a mí esto? ¿Por qué? Porque el Señor sabe, te conoce tu corazón. Sabes quién eres tú en Él y esa carga no la llevas solo. Al contrario, la llevas de la mano del Señor. Número 4, huir es la mejor salida que Dios ofrece a la tentación. Si yo sé que parte de la tentación o de mi pasado es, por ejemplo, la bebida alcohólica, pues entonces yo voy a evitar estar en lugares que me lleve a ese tipo de situaciones, ¿sí? Si es esta parte en el área sexual, entonces yo voy a huir y me voy a apartar de esas situaciones que me pueden hacer caer. A veces ni siquiera va a sonar feo, pero ni siquiera es culpa del diablo. A veces nosotros sabemos las situaciones y los momentos en donde no debemos estar y a fuerzas, va a sonar feo, pero metemos la cabeza. Entonces dice, huir es la mejor salida.
quiere decir que también cabe la prudencia y las buenas decisiones que nosotros podamos tomar. Y como último, para terminar, dice, la idolatría en verdad es un culto a los demonios. Y sí, una de las tentaciones o de los pecados es adorar a otros dioses o poner como un dios a otra cosa antes que Dios. ¿Tú sabías que tú puedes poner como ídolo o como un dios a tu hijo? ¿O como un ídolo o como un dios a tus papás? ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues yo no les pongo una velita. No. Cuando ponemos en primer lugar a otras cosas que al Señor. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y pedir discernimiento y ayuda al Señor, que no solamente son los ídolos o las imágenes que vemos por ahí en casas o en otros lugares, sino también esos ídolos que nosotros hacemos de las cosas o de las personas y le quitamos el lugar que le pertenece al Señor. Entonces, dice, Dios no nos evita la tentación, pero permite que seamos tentados y nunca nos deja sin ayuda. Nos ha dado todo lo que necesitamos para poder huir a tiempo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, que tenemos una salida de la mano del Señor. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque en ti, Señor, somos perfectos. Sabemos que cometemos errores, cometemos faltas delante de ti, pero tú miras al Señor Jesucristo en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, que aún las situaciones difíciles, las tentaciones, tú las permites, Señor, con el simple propósito, Señor, de poder recordar que nuestra dependencia proviene de ti, Señor. Cuando intentamos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, Señor, cuando intentamos huir nada más sin buscar tu ayuda, Señor, nada de esto sale bien y resultamos cometiendo errores y lastimando tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores y que tú, Señor, es el que nos da la salida en medio de las tentaciones. Sabemos que cada uno es tentado de manera diferente, cada uno es tentado según su concupiscencia, Señor, pero sabemos que aunque todos son tentados de manera diferente, tú eres nuestra salida. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a acercarnos a ti, Señor, sabiendo que tú nos das la salida en medio de cada situación, Señor, y recordar, Señor, que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Muchas gracias por ver nuestro devocional del día de hoy. Nos vemos el día de mañana. No olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. También en la descripción te vamos a dejar nuestras redes sociales para que puedas seguirnos. Nos vemos mañana.